Ser podcast. El PSOE no dice. El PSOE no quiere decir de qué habla y cómo van las negociaciones con Esquerra y con Junts, negociaciones que avanzan según Sumar. Sumar no dice, no quiere decir si están hablando de amnistía y si están a favor o en contra. Sumar da más detalles de sus diferencias con el PSOE que de las conversaciones con partidos independentistas. Queda la pregunta de cuál es la diferencia entre la discreción y la falta de transparencia. El PP sí dice. Le dice mucho de entrada al rey. Reiterar que si el jefe del Estado encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad. El PP ha dicho que si Sánchez suma los votos para una investidura, que es lo que pide la Constitución, eso será una anomalía democrática. Ha dicho que está retorciendo la democracia por querer gobernar sin ser el más votado, como ocurre en Extremadura o en Canarias. El PP, que no logra la mayoría para la investidura, acusa al PSOE de no reconocer los resultados. Y por no reconocer quién ha ganado las elecciones. Sin duda alguna, esto no tiene precedentes en nuestro país. Los únicos países en los que no se reconoce a quién gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes. Después de cuestionar el voto por correo en España, a ver si esto va a poner ahora en cuestión la limpieza del voto en Suecia, o en Bélgica, o en Irlanda, que son países donde no gobiernan los más votados. Hay, en fin, silencios que dicen mucho y declaraciones que, por decir, dicen lo que la Constitución no dice. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días, aunque la primera referencia la tenemos esta mañana en Ecuador, donde esta madrugada han asesinado a uno de los candidatos a la presidencia de ese país, a Fernando Villavicencio, que iba segundo en las encuestas para las elecciones que tienen que ser dentro de 10 días. Es impactante esta secuencia. Se le ve salir de un mitin rodeado de escoltas, llega a subir al coche. Y ahí es, ya sobre el coche, cuando empiezan los tiros. Ha muerto de 3 disparos en la cabeza y ha muerto también el principal sospechoso del atentado, que revela el punto al que ha llegado la violencia, Bayo, en ese país. Sí, con más de 3.500 crímenes en la primera mitad de este año, el país andino se ha sumido en una espiral de violencia que recientemente se ha cobrado la vida de otro destacado político, el alcalde de Manta, Agustín Intriago. No obstante, el asesinato de Fernando Villavicencio hace tan solo unas horas ha conmocionado a todo Ecuador. Una de sus familiares, su tío Galo Valencia, describía in situ la secuencia. Pensamos que eran juegos pirotécnicos, que es lo que pasa cuando comienza la gente a caer, a sangrar, muertos, heridos. Tratamos de huir. ¿Qué es lo que está pasando cuando confirmamos que eran sicarios? Valencia ha culpado al Estado de no haber protegido lo suficiente a su sobrino a pesar de las amenazas de los sicarios del crimen organizado que, según el presidente en funciones, Guillermo Lasso, ha ido esta vez demasiado lejos. El presidente ha prometido que este crimen no va a quedar impune. De hecho, ya ha convocado una reunión de su gabinete de emergencia, mientras todos los partidos que compiten en las elecciones del próximo 20 de agosto han puesto en parálisis su campaña. No afloja el calor, que ayer dejó como temperatura máxima los 44,6 grados en la provincia de Sevilla, Pedrote. Allí estuvo el récord, pero Andújar, Jaén o Granada se quedaron muy cerca. Prácticamente toda Andalucía superó los 43 grados y, fruto de las múltiples campañas de prevención, la recomendación pasaba ayer por no salir de casa entre las 12 y las 6 de la tarde. En Córdoba, por ejemplo. Que cuando venga la luz, verás, ni los ventiladores responden ya. Se nota las calles más vacías en el momento que aprieta un poquito más el calor. Me he puesto mala y todo, pero no la llevo. El mapa de España se ha teñido también de rojo en el norte. Conforme vamos subiendo la península, la crónica térmica del miércoles no mejora. Madrid fue un horno, se superaron los 40 grados. En Zaragoza fueron 42 grados y medio. Y temperaturas muy inusuales también en ciudades como Bilbao, que se quedó a las puertas de los 40 grados. Y en Valencia ya están preparados para lo peor, que les toca hoy. Se ha reforzado el dispositivo de bomberos por el riesgo de incendios y el ayuntamiento ha habilitado un centro de emergencias para atender a personas sin hogar. Está siendo un verano negro de ahogamientos. Los últimos 2 casos son los de 2 niñas, una niña de 3 años en una piscina de San Javier en Murcia, también un niño de 2 en otra piscina del municipio de La Campana en Sevilla. Del pronóstico para hoy, Jordi. Pues destacamos que hay pequeñas modificaciones, sobre todo en la ubicación geográfica del calor, donde más se van a beneficiar de este cambio en el Cantábrico, Galicia y en parte también en Castilla y León. Van a bajar un poco las temperaturas respecto a los últimos días, pero igualmente va a hacer calor. En la mayor parte del país la temperatura ya no subirá respecto a ayer, pero con 2 excepciones: el sudeste de la península y Canarias. Lo que respecta al sudeste, interior de Alicante, Valencia y Murcia, también en la provincia de Albacete,
es donde hoy las máximas se situarán alrededor de los 45 grados. Es que vamos a tener poniente, la Ponentá, que además, como comentabais, es una situación que favorece mucho los incendios forestales. En un día básicamente de sol, algo de calima, y la calima es lo que ganará protagonismo los próximos días en Canarias. De hecho, hoy empezarán a subir las temperaturas. A partir de mañana, mala visibilidad, viento fuerte y máximas en gran parte del archipiélago por encima de los 40 grados. Una semana falta para que se constituyan las Cortes, que es el hito que estamos esperando para que empiecen a desenredarse ya todas las madejas, ese bucle en el que estamos instalados. Porque a partir del jueves que viene sabremos si el PSOE ha podido, por ejemplo, ensayar una mayoría para la investidura a la que Feijóo quiere presentarse, tal como el PP le está recordando al rey, por tierra, por mar y por aire. David Junquera, buenos días. Buenos días. Esta vez con ese llamamiento que escuchábamos ahora al empezar de Cuca Gamarra. Alberto Núñez Feijóo, te elijo a ti. Esa frase en boca del rey es la que el PP anda loco por escuchar. Creen en Génova que ellos tienen el derecho a buscar la investidura como partido más votado y también porque hasta ahora son los que más apoyos tienen en la buchaca. Cuentan 171 con Vox y UPN y confían en que el 172 venga en avión desde Canarias. Vamos a seguir trabajando para ello y que estos próximos días mantendremos encuentros y reuniones con Coalición Canaria para definir la agenda canaria y avanzar en ese posible apoyo a la investidura. Es, por cierto, la única cita que tienen agendada por el momento para negociar mesa investidura, pero aseguran los populares que una semana en política es un mundo y que ahora la presión y la prisa la tienen que tener en el otro lado. David, hasta luego. Hasta luego. En el otro lado, todo gira en torno a lo que nos dijo ayer aquí en Hoy por Hoy el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Los primeros contactos que estamos teniendo con el Partido Socialista, sí que estamos notando una cierta falta de ambición del lado del Partido Socialista, porque los primeros contactos que hemos tenido notamos... Esa falta de ambición del PSOE, que sin embargo no tradujo en nada concreto a lo largo de la entrevista, por mucho que le preguntáramos, y también esta descripción de cómo van las cosas a su juicio en las negociaciones que tienen con Junts y con Esquerra. Las conversaciones con Esquerra y con Junts yo creo que avanzan de forma positiva. Permítame también que ahí mantenga una cierta discreción sobre los detalles. Pero sí decía que avanzan de forma positiva, es lo que textualmente nos dijo. Bueno, total, el resultado es Ohaim Nadi, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Que esto de Urtasun ha molestado a Junts y al PSOE. En el PSOE no han querido entrar al choque directo con Sumar, piden mesura a los socios, aunque lo de la ambición sí que no lo dejan pasar de largo. Héctor Gómez, ministro en funciones. En el marco en el que nos encontramos, reitero, la prudencia, la mesura y también la discreción que corresponde en este momento, ¿no? Nos encontramos en un marco de negociación ahora y dentro de ese espacio de diálogo hay que interpretarlo en un marco de discreción, que hemos sido muy ambiciosos en esta última legislatura. Insistía hasta en 2 ocasiones en la discreción, en una fase clave para los acuerdos. Fuentes socialistas sí reconocen que con todo lo que tienen encima, a una semana de la constitución de las Cortes, las presiones de Sumar son ahora la última de sus preocupaciones. En Junts per Catalunya, indispensables para una potencial investidura de Sánchez, el secretario general del partido Turull compartía en redes las palabras de Urtasun en Hoy por Hoy. Decía el exconseller de Puigdemont: primera noticia que tenemos de esto, al menos en Junts. Tojai, gracias. Hasta luego. Quien se ha hecho oír en plenas negociaciones a una semana de la constitución de las cámaras es Emiliano García Paje. Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ¿no? El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia. El otro gran asunto que define hoy la actualidad son esas prisas del Tribunal Constitucional por reunir a su sala de vacaciones, que tiene mayoría conservadora, y justo en este momento político, resolver ahora contra un recurso de Carles Puigdemont. La Fiscalía ha presentado a su vez un recurso para que el tema llegue dentro de unas semanas al Pleno, donde hay una mayoría progresista. Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, a pesar de la celeridad con la que la Sala de Vacaciones del Constitucional ha resuelto este recurso en solo 9 días, a la vuelta del verano sí o sí el Pleno del Tribunal de Garantías tendrá que estudiar si rechaza definitivamente o no el amparo solicitado por Carles Puigdemont y Toni Comín. La Fiscalía ha forzado ese debate con el recurso que presentarán en septiembre y que obligará al Pleno, ya con mayoría progresista, a pronunciarse. El Ministerio Público entiende que no hay ninguna urgencia que justifique que la Sala de Vacaciones, presidida por la magistrada conservadora Concepción Espejel, haya tumbado ese recurso. Fuentes socialistas lamentan que la derecha judicial actúa a las órdenes del Partido Popular y sospechan que con esta maniobra los 2 magistrados conservadores solo buscaban un objetivo: poner una mina para dinamitar las negociaciones con los independentistas.
Vamos a Córdoba por una nueva agresión machista en Pozoblanco, el mismo municipio del Valle de los Pedroches, donde un hombre mató a su pareja delante de una de sus hijas y donde ayer otro hombre atacó con un arma blanca a su pareja que está ahora mismo en la UCI Córdoba. Álvaro Guerrero. Sí, la mujer de 41 años tiene pronóstico reservado después de haber sido agredida con un arma blanca por su pareja cuando estaban en la piscina del camping de Pozoblanco. La agresión se produjo en presencia de la hija de la pareja, que intentó frenar al padre sin éxito, resultando herida de levedad. Elena Vega es portavoz de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres en Córdoba. Palabra de indignación, de rabia. Todo este contexto que estamos aconteciendo es el reflejo de lo que significa negar la violencia machista, donde entramos en un bucle de normalización y de justificación que no es normal. El hombre fue detenido por la policía local y por la Guardia Civil, que ahora investiga este delito como un caso de violencia de género. De hecho, existía un antecedente entre el agresor y la víctima y ella estuvo en el sistema Biogen, pero su caso quedó inactivo en el año 2019. Todo esto, como decías, apenas 24 horas después de que aquí en Pozoblanco se registrase la muerte número 35 por violencia machista en lo que va de año en nuestro país. El mapa para entender el mundo. Italia, que sigue buscando a las 41 personas desaparecidas en el mar por un nuevo naufragio frente a las costas de Lampedusa. Roma, Marina García. Buenos días. 41 personas migrantes, entre ellas 3 niños, han perdido la vida intentando llegar desde la costa tunecina a Lampedusa. Si sono salvati solo in 4, erano partiti in 45 dalle coste tunisine. Son ya unas 160 víctimas en solo una semana y la Organización Internacional para las Migraciones cifra en más de 1.800 vidas perdidas este 2023 en esta ruta del Mediterráneo central que cruza desde las costas de África al canal de Sicilia. Esta vez solo 4 han sobrevivido de manera milagrosa, 3 hombres y una mujer de Guinea-Conakry y Costa de Marfil. Cuando la barca volcó a causa del viento hace casi una semana, solo 15 migrantes tenían salvavidas, pero aún así ninguno de ellos sobrevivió. Los 4 supervivientes nadaron hasta un barco en el que siguieron a la deriva durante 6 días más, hasta que un mercantil maltés los salvó y en las últimas horas han sido llevados por la Guardia Costera italiana a Lampedusa, donde siguen en profundo estado de shock. Un flujo continuado de llegadas, el mayor desde hace 7 años en Italia, que ronda ya las 90.000 personas desde el mes de enero. La oposición liderada por el Islam critica la actitud del gobierno, los decretos que alejan a las ONGs de las zonas calientes y los acuerdos con los países del norte de África que abandonan a su suerte la vida de miles de migrantes. En España, después de semanas sin noticia de llegadas de inmigrantes a las costas de Lanzarote, en las últimas horas han llegado casi 500 personas, Nicolás Castellano. La llegada de las últimas horas se registra después de más de un mes sin una sola patera a la costa de Lanzarote y a las pocas horas de que el presidente español llegara a la isla a pasar sus vacaciones en la residencia de La Mareta. Son casi 9.000 las personas rescatadas en lo que va de año en las costas canarias y salvo en el mes de junio, cuando despuntaron los cayucos con casi 3.000 senegaleses, el resto del año han llegado sobre todo marroquíes y la gran mayoría a Lanzarote. Sin embargo, la de las últimas horas supone la mayor llegada del año en un solo día a las costas españolas y, como sucedió en las vacaciones de Sánchez en 2021, de nuevo el destino es la isla de Lanzarote. Elena Maleno, del colectivo Caminando Fronteras. Sabemos cómo funcionan países como Marruecos en sus relaciones bilaterales, abriendo y cerrando la frontera como una forma de chantaje. Esto lo hemos vivido en el año 2021 y en 15 días desaparecieron 400 personas. Sin contabilizar estas llegadas, Interior había cifrado ya en un 4% el aumento de llegada de migrantes en pateras a nuestras costas. Según ACNUR, a día de hoy, los rescatados rozan ya los 17.000. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Realmente impresionan las imágenes que estamos viendo en Hawái, en Estados Unidos, los incendios en la isla de Maui, que han dejado 6 muertos, carreteras cortadas, servicios de emergencia saturados y, sobre todo, la desesperación de decenas de personas que, ante el avance del fuego, se tiran directamente al agua, al mar, para huir de las llamas. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Sí, Estados Unidos sigue con atención la evolución de los incendios forestales que están arrasando la isla de Maui, la segunda más grande y la tercera más poblada de Hawái, con casi 120.000 habitantes. Fuegos que se han cobrado la vida de 6 personas y que están dejando escenas apocalípticas, hospitales y hogares destrozados, gente tratando de escapar de las llamas lanzándose al mar.
Y una difícil tarea de rescate y de extinción por culpa de los fuertes vientos de un huracán de categoría 4 con ráfagas de hasta 193 kilómetros por hora. El presidente Biden, por su parte, ordenó ayer que todos los recursos federales de la isla se destinen a luchar contra este incendio en un verano donde los efectos del cambio climático, altas temperaturas y huracanes más potentes se están notando a través de todo el país. El estado de Texas está hoy bajo riesgo crítico de incendios y el martes 3 personas murieron en California tras el choque de 2 helicópteros que trataban de apagar un fuego. Aquí en Europa, mientras, lo que estamos viviendo es una semana llena de contrastes, Gillian. Sí, porque mientras en España, en Italia o en Portugal estamos atravesando una ola de calor con temperaturas que han alcanzado los 46 grados en varios puntos de los 3 países, mientras pasa esto en el sur, en el norte, las fuertes lluvias y las inundaciones han obligado a evacuar a más de 2.000 personas en Noruega y en Eslovenia ya han muerto 6. Antonio Martín. Europa vive 2 realidades meteorológicas extremas totalmente distintas esta semana al calor de récord en el sur, con incendios como el de Odemira en Portugal, que ha arrasado más de 10.000 hectáreas, se contraponen las inundaciones en el centro del continente y también en Escandinavia. Este es el sonido de una casa de madera arrastrada por un río en Noruega, donde los del sur del país registran su mayor crecida en medio siglo. El puerto de Göteborg en Suecia ha quedado también hundido. El cambio climático está actuando en Europa y hemos de mejorar nuestra inversión para hacerle frente. Es el mensaje de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, que ha anunciado además el envío de 400 millones de euros para Eslovenia, donde las inundaciones han dejado 6 muertos. Y en Italia pasó atrás del gobierno después del impuesto a los bancos que hizo que se desplomara la banca en la bolsa. Jordi Fábrega. La rectificación del gobierno italiano ha cumplido su objetivo. Los bancos se han recuperado del desplome en la bolsa que sufrieron al conocerse que el Consejo de Ministros creaba un impuesto sobre sus beneficios extraordinarios, aunque no han llegado a recuperar todos los 10.000 millones de valor bursátil que habían perdido el martes. El Ministerio de Finanzas italiano utiliza como argumento la necesidad de preservar la estabilidad financiera para poner un tope al nuevo impuesto. Ningún banco pagará por el tributo más del 0,1% del valor de sus activos. Esto supone que pagarán por el nuevo impuesto menos de 2.000 millones de euros, según estimaciones de los analistas. Es la mitad de lo que se había calculado inicialmente. La corrección ha hecho que la banca lidere las subidas en la bolsa este miércoles, tanto en Italia como en el resto de Europa. Y la policía de Tailandia pide finalmente al juez que procese a Daniel Sancho por asesinato premeditado. María Vela. De momento solo han sido halladas las partes del cuerpo que Sancho confesó haber lanzado a un vertedero, mientras siguen buscando las que dijo haber arrojado al mar. Hasta el momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver fue desmembrado. Los investigadores continúan la recopilación de pruebas. Desde la comisaría de Koh Phangan aseguran que no saben cuánto tardará este proceso. Dicen que se trata de acumular todas las pruebas posibles y que están tardando en recibir algunos resultados. La policía tiene un plazo de 84 días para terminar un primer informe de la investigación, el cual entregará al fiscal y sería entonces cuando podría empezar el juicio. En 10 minutos al abierto. Hoy con Carlos Sánchez, con Teresa Mata y con Javier Aroca. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.